grabar y compartir pantalla 2. Ahí se ve el formulario, ¿cierto? Sí, se puede ver. Ya, entonces me estaban preguntando qué va a entrar en el control 2. Y yo diría que debería ser las ecuaciones de Navier-Stokes, que vamos a ver ahora y el martes, que vamos a tener clase extra, y alguna grabación que les haré, si es que llego a hacer alguna. Entraría también arrastre y sustentación, que es una aplicación del estudio de capa límite, y entraría análisis dimensional, con el teorema pi y sacar grupos adimensionales y variables adimensionales. Entonces serían tres temas grandes: Navier-Stokes, arrastre y sustentación y análisis dimensional. Y según yo, la siguiente gran tema es pérdida de carga, que como me estaban mencionando, el profe ya lo está viendo en clase. Así que el profe está muy adelantado y le pueden decir si puede hacer repaso o qué sé yo, porque está tan adelantado que tienen libertad de ver lo que quieran. Eso si es que el profe no les ha mencionado, si va a haber algo más, qué va a hacer con el resto de las clases, me refiero. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con Navier-Stokes. Este formulario lo hice pensando en dos cosas. Primero, resumir la materia del profe, de sus apuntes y de su clase, en lo que nos concierne. Me refiero a los problemas que vamos a resolver para los controles. Y la segunda razón que hice este formulario es para que tengan las ecuaciones a mano. Entonces, cuando vayan a resolver un problema, vengan aquí, agarren las ecuaciones y comiencen a desarrollar desde ahí. ¿Ya? Eso tiene que ver con la naturaleza de los problemas que hacemos con Navier-Stokes, los que resolvemos. Pero vamos en orden. Entonces, volviendo un poco a la ecuación de continuidad, ahora queremos hacer el mismo análisis de antes, pero ya no un análisis integral, sino diferencial. Es decir, queremos ver cómo es el transporte de la masa y cómo se cumple la conservación de esta en el espacio, pero ya no en un volumen de control, sino en un cubo diferencial. Entonces, si nos vamos abajo en los esquemitas, aquí puse unos ejemplos de cómo se hace un análisis diferencial, ¿ya? Y para el ejemplo de la conservación de masa, uno parte del volumen, ¿cierto? Que tiene un volumen de x, de y de z, diferenciales en cada una de las coordenadas, y considera que este cubo se mueve en el espacio y tiene una propiedad que sería la densidad, ¿cierto? Tiene una masa. Entonces, uno tiene que hacer el balance de masa que hicimos antes con las integrales, el volumen de control, pero pensando en puntos del espacio, puntos diferenciales. Entonces, si yo parto del centro, ¿ya? Imaginemos en la coordenada X. Yo analizo qué sucede con la masa en la coordenada X. Si me muevo un poco a la izquierda, digamos un delta X medios, entonces yo tengo que evaluar esa masa en ese punto. En particular, voy a ese punto porque aquí está el borde del cubo diferencial. Por lo tanto, mi forma de analizar la masa en este espacio, que podríamos decir un cuadrado, pero en realidad como es tan chico, ¿cierto? Es infinitesimal, se considera un punto evaluado de la función, ¿ya? Lo mismo hago en el otro lado, voy a más delta x medios y evalúo en ese punto, en esta superficie. ¿Cómo lo evalúo? Igual como hicimos con el teorema de Reynolds, hay un flujo de masa, que de esta manera está escrito como densidad por velocidad por un área por donde fluye. Lo mismo que antes, ρ por velocidad por área, ρVA. Y con una aproximación en serie de Taylor, ya que estamos asumiendo que la propiedad cambia linealmente en el espacio, es isotrópica, la densidad es constante, entonces aproximamos al primer orden de Taylor. ¿Ya? Y no voy a entrar en los cálculos porque lo pueden revisar en el libro, en los cuadernos del profe, donde quieran. Pero básicamente es moverse a la izquierda, moverse en negativo, nos agrega al ρ velocidad por área
un extra de una derivada en el espacio que me muevo en X, del ρ por B, por el diferencial, que en este caso sería la mitad del diferencial de X, porque me estoy desplazando delta X medios. Después me voy a la derecha y hago exactamente lo mismo, entonces me queda positivo. Y por último, voy a comentar, que hay que también evaluar la masa que está dentro del cubo diferencial. Por lo tanto, sería lo que varía la masa, que la voy a escribir como ρ por un volumen, y eso cómo varía en el tiempo. Entonces, este volumen de un cubo diferencial, esta vez va a ser un dx, dy y dz, que son diferenciales independientes al tiempo. Entonces me queda dρ, dt, dx, dy, dz. Esto lo estoy explicando todo, digamos, todo seguido de una ráfaga de ideas, porque estoy condensando todo el análisis de cálculo que uno hace para llegar a las ecuaciones que vamos a usar, ¿ya? Pero quiero dejarlo así para que sea otra forma de que ustedes sepan cómo se hace este análisis, una forma explicada por mí, ¿ya? Y que tenga consistencia, ¿ya? Todo este análisis, de comienzo a fin. Entonces, como les decía, partí de mi idea del cubo, hice este análisis por cálculo, tengo todas las componentes, componente 1, componente 2, componente 3, y hago el balance, sumo todo, y sé que tiene que conservarse. Entonces se fijarán que esto entra, entonces es negativo, lo que sale es positivo, estas cosas se tienen que cancelar, por lo tanto el ρ con el ρu con el ρu se cancela, y como estos están restando, al final están sumándose, ¿sí? Menos, menos, más, y más, más, más. Entonces esto más esto, y al final me estaría eliminando el 2. ¿Y qué me va a quedar? De ρu de x, de y, de z. Eso sumado con el de arriba, sumo la componente, ahora hice la componente en x, tengo que hacer el mismo análisis en y y en z, y me va a quedar exactamente lo mismo, pero para y y para z. Es decir, flash forward, ¿cierto? Muy flash forward. De ρ b a de y, de x, de z, después de ρ w, de z, de x, de y. Ya. Somos secos en el cálculo, hicimos todos los balances, nos queda sumando esto. Esto, más esto, más esto, más este otro. Finalmente, ¿qué hacemos? Dividimos todo por un volumen. Esto es con lo que yo les decía, normalizar por el volumen. Dividimos por un dB, que en realidad sería dx, dy, dz. Nos estamos echando todas las diferenciales. Y finalmente, ¿qué nos va a quedar? Pa, 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 pa. La ecuación de continuidad en diferencial. ¿Qué va a ser? Esto de aquí. De ρ de t, de ρ u de x, de ρ b de y, de ρ w de z. Igual a 0. Porque la suma de todos los cambios tiene que ser nula. ¿Ya? Entonces aquí, y probablemente tenga aquí algún error de tipeo, no sé. Aquí de x, si multiplico, no sé, puede que me haya comido algo, no sé si estarán bien los diferenciales, pero el resultado que nos debe dar tiene que ser esto. ¿Ya? Así es como se deducen estas ecuaciones. Después se hace exactamente lo mismo en coordenadas cilíndricas y vamos a llegar a lo mismo, a esto de aquí. Luego, bueno, voy a tocar las Navier-Stokes después, pero es exactamente lo mismo. Entonces, una forma vectorial de condensar esto es esta forma de aquí arriba, que es una forma para el matemático, digamos, para el que le guste la notación, de tenerlo condensado, ¿no es cierto? En una ecuación lo más sencillita y elegante posible. Pero por donde nosotros vamos a empezar a trabajar va a ser esta, o bien esta, si es que trabajamos en cartesiana o en cilíndrica.
Ya, pues, ese es el análisis diferencial. Ahora, para estudiar fluidos viscosos, asumimos incompresibilidad, es decir, ρ igual constante. Por lo tanto, fíjense que esto se simplifica un montón, porque antes yo tenía derivando dos funciones, una velocidad, un ρ, ¿ya? Porque no olvidemos que, aunque la velocidad sea v, estas u, v y w dependen y varían en el espacio, dependen de x y z, x y z, x y z, ¿sí? Entonces derivamos parcialmente en el espacio. Un ρ que también podría variar en x, en y, en z, ¿ya? Entonces, queda elegante, queda bonita la ecuación, pero claramente no es una ecuación fácil de resolver, ¿ya? No sé si ustedes sabrán que las ecuaciones de Navier-Stokes, que ya las tocaremos, que están aquí abajo, que son mucho más grandes, tienen un premio de $1.000.000 a la persona que demuestre que tienen siempre solución analítica y una solución suave en el intervalo de soluciones. Eso dice que claramente estas ecuaciones, aparte de ser muy importantes, porque por algo se pagará tanto, son muy difíciles. Por eso que estoy haciendo eh, el énfasis en que vamos a hacer toda una serie de simplificaciones para poder trabajar con ellas. Y también he sabido de personas que me han dicho de antes, de semestres anteriores, que una vez que entienden Navier-Stokes, encuentran que es la parte más fácil del ramo. Porque en realidad es una receta. Nuestra receta va a ser esta. Y va a ser llegar y ocupar siempre y cuando las simplificaciones y lo que estuviésemos asumiendo esté correcto. Entonces, si ρ es constante, claramente de ρ de t fuera, y este ρ que está dentro de la derivada pasa hacia afuera. Por lo tanto, todas las derivadas están multiplicadas por ρ y se cancelan. Y de arriba nos quedaría simplemente nabla por v, porque el ρ se cancela. La de aquí arriba nos quedaría de u de x, de v de y, de w de z, que recordemos que son la velocidad, la componente de velocidad en x, la componente de velocidad en y y la componente de velocidad en z. Y en cilíndrica exactamente lo mismo. Ahí se acordarán que hay un pequeño ajuste por estos módulos, estos h de CAA, de cálculo avanzado, ¿ya? Que van ahí adentro y afuera. Pero exactamente lo mismo. Hasta aquí. ¿Qué les parece la explicación? Tengan la seguridad, aquí la confianza de decirme, ¿se entiende o está complicado? ¿Algún concepto que no se entienda? ¿Se le olvidó derivar? Yo tengo una duda. Dime. En el caso de la cilíndrica, igual que las cartesianas, ¿el U, el V y el W son como las velocidades en cada componente o a qué se refiere? ¿Esta es V sub R? Sí, Sí, es lo mismo. Las componentes en R, en θ y en Z. ah, ya, vale. Gracias por la pregunta. ¿Tú eres Keila o no? Sí, Ah, ya. Gracias, Keila, por siempre aportar a la clase. ¿Alguien más tiene una duda o comentario? Ya, entonces como les decía, nos quedamos con esto, básicamente. Sigamos. Entonces, ¿qué pasa con las ecuaciones de Navier-Stokes? ¿Cuál es la gracia aquí? La misma idea de conservación de masa, nosotros la aplicamos antes a la conservación del momento. Entonces, el mismo análisis diferencial, vamos a volver a hacerlo a la conservación del momentum y ver qué pasa. La conservación del momentum es simplemente la segunda ley de Newton. Fuerza igual masa por aceleración. Aquí la gracia de lo que hizo el señor Navier y el señor Stokes
uno después del otro, fue aplicar esta conservación al elemento de volumen, pero de un fluido newtoniano, viscoso y generalizado. En realidad yo creo que me gustaría saber más de su historia, pero me tinca que eran unos genios matemáticos y en realidad lo resolvieron para un fluido generalizado. Pero nosotros vamos a usar el newtoniano viscoso. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros teníamos la derivada material. Decíamos que el cambio de momento era simplemente una masa por el cambio de la velocidad en el tiempo. Y eso era igual a las fuerzas en el fluido. Y las fuerzas dijimos que podían ser fuerzas másicas y fuerzas superficiales. Entonces, al ser un análisis diferencial, estamos tomando un diferencial de masa, un diferencial de fuerzas. ¿Sí? Y eso, el gran trabajo que hicieron estos matemáticos, y junto con Euler antes, ¿cierto? Y Newton, ¿para qué hablar? Nosotros hacemos el mismo análisis de antes, dividimos por un diferencial de volumen, aquí, ¿ya? Y para un cubito diferencial, como el que está aquí abajo, llegamos a sumas de fuerzas de este estilo, donde los sigma y los tau son esfuerzos, ¿ya? Son fuerzas en unidad de área. Los esfuerzos que generan deformaciones en el cubo. Para ese análisis también hay todo un capítulo, verán que hay muchos cálculos en los cuadernos del profe, pero no nos vamos a detener en eso, porque ya es darle mucha rienda suelta a los cálculos, y solo queremos entender el concepto, ¿cierto? También una de las razones por las que se dice que mecánica de sólidos es como el ramo más complicado, digamos, es porque el profe Roger sí explica en detenimiento, paso a paso, el análisis de los esfuerzos. Porque cuando estudien sólidos y hagan diseño mecánico, al final estudiar las fallas y estudiar la forma y el material que debe tener cualquier componente mecánico va a depender de estos esfuerzos. ¿Dónde se concentran? ¿Qué efectos tienen? ¿Cuánta deformación generan? Entonces, para ellos, para la línea de sólido, esto es súper importante y va a haber todo un ramo ahí que van a haber esfuerzos. Nosotros lo único que tenemos que entender es que las fuerzas, como aplican en superficies, y al ser un fluido viscoso, generan estos roces, ¿ya? Estos esfuerzos. Estos esfuerzos multiplicados por el área nos van a dar la fuerza. Entonces, las direcciones de estos esfuerzos, por ejemplo, en la coordenada X, nos va a dar las ecuaciones de Navier-Stokes en la coordenada X. Hacemos este mismo análisis con estos 6 vectores en la dirección Y y en la dirección Z, y conseguimos las 3 ecuaciones de Navier-Stokes. Para saber las direcciones de estos esfuerzos, usamos el tensor de esfuerzos. Para eso puse estos diagramas de aquí arribita. El tensor de esfuerzos nos dice que el esfuerzo, aparte de tener una dirección en X, en Y y en Z, tiene componentes de esfuerzos en esas direcciones, pero para las 3 direcciones. ¿A qué me refiero? Si tomo la dirección X, ¿ya? Y considero un esfuerzo en la dirección X mirando hacia X, entonces tengo un esfuerzo axial X o XX. Porque está en la cara X mirando en X. Pero además hay esfuerzos en la componente X que están mirando hacia Z o mirando hacia Y. ¿Ya? Por lo tanto, digamos, es un vector de vectores. Si yo apunto en X, tengo un esfuerzo X, Y, Z. Si yo apunto en Y, tengo un esfuerzo X, Y, Z. Y si miro en Z, tengo un esfuerzo X, Y, Z. Los que miran en la misma dirección a la cual va el esfuerzo, entonces son esfuerzos axiales, ¿sí? Porque van perpendiculares a la superficie. Y de aquí es donde deducíamos el gradiente de presiones. Como un fluido es viscoso, genera roces, y estos roces se traducen en esfuerzos de corte, deforman el fluido. Una cosa así lo veíamos nosotros. Aquí va el esfuerzo de corte. Y el fluido es deformado.
Entonces, si estos esfuerzos son en la cara de X, por ejemplo, y miran en otro sentido, entonces son paralelos a la superficie. Hablamos de roces. Por lo tanto, es un esfuerzo de corte. Lo mismo repetimos en la dirección Z, en la dirección Y, y tenemos sigmas axiales, ¿ya? Y sus 6 componentes de roce. Si se fijan, sumamos en X, tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. Y si vemos el otro lado de las caras del cubo diferencial, tenemos 3 componentes más. El sigma que mira en el sentido contrario, el tau abajo que mira en sentido contrario, y el tau aquí atrás, en la espalda, que mira en sentido contrario. Por lo tanto, fíjense aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 esfuerzos para una dirección, para X. Luego 6 esfuerzos en dirección Y, 6 esfuerzos en dirección Z. Volvemos a la suma de fuerzas. Fuerza igual masa por aceleración. Masa por aceleración, ya lo vimos, era la derivada material. Ahora, las fuerzas que les contaba eran másicas y superficiales. Por lo tanto, la másica va a ser la gravedad, lo que vimos en la primera auxiliar. Las superficiales van a ser los esfuerzos que les contaba. ¿Ya? De nuevo, flash forward, gigante. Nos saltamos todos los cálculos, todas las sumas de fuerzas, y llegamos a, para un fluido incompresible y viscosidad uniforme, es decir, mu es constante, la viscosidad, ¿cierto? Y ρ constante. La forma compacta, vectorial, de ver este análisis sería ρ por la derivada material, que sabíamos ya que es la derivada temporal, más el operador convectivo, velocidad por nabla, por la velocidad del fluido también. Y al lado derecho tenemos las fuerzas másicas, las aceleraciones del sistema, digamos, más la suma de estos esfuerzos que son producto de los roces, como les decía, y producto de las presiones. Es decir, imaginemos un cubito que solo recibe presiones. Las presiones son perpendiculares a las áreas. Entonces están íntimamente relacionados con los esfuerzos sigma. En cambio, un roce, que quiere deformar el fluido, actúa paralelo a la superficie. Entonces, esas direcciones están íntimamente relacionadas con el esfuerzo de corte, mu. Y haciendo el cálculo nomás, nos damos cuenta que son segundas derivadas de la velocidad. ¿Ya? Entonces, las relaciones que se consiguen de los esfuerzos están escritos aquí. Y esto es lo que a nosotros nos importa. Estas son las ecuaciones que conocemos y las que podemos aplicar para en nuestros problemas. Entonces aquí uno se fija que un fluido que no tiene viscosidad, donde se cancela el mu, claramente no tiene esfuerzos de corte, todos los tau son cero, y los sigmas son iguales a las presiones, en sentido contrario, porque está aplicando sobre la superficie, ¿cierto? No está mirando hacia afuera. Y ahí volvemos a nuestro análisis del comienzo. Solo tenemos presiones hidrostáticas. Ahora, como tenemos roces, se complica un poco, ¿cierto? Pero no es distinto a analizar, por ejemplo, una ecuación de continuidad. Porque tenemos componentes de la velocidad derivadas. Y una vez que conozcamos, o si conociéramos las velocidades, entonces podemos deducir cosas, despejar una, etc. ¿Ya? Entonces aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Si conociéramos la derivada de u en x, conociéramos mu, la viscosidad, y conociéramos la presión, conoceríamos el esfuerzo en la componente x. Lo mismo para y, z. Y aquí también. Conociéramos du de y, dv de x, podemos conocer tau. En el caso de la ecuación de Navier-Stokes, que es esta de aquí, que es vectorial, sacamos 3 ecuaciones para cada componente de la suma de fuerzas. Y esto de aquí es exactamente lo mismo que arriba.
¿ya? Pero lo estoy descomponiendo. Entonces, un buen ejercicio para CAA, por ejemplo, sería enseñarles la derivada material y pedirle a los alumnos que descompongan estas componentes. Yo aquí hago este repaso porque yo siento que si uno juega un poco con el cálculo vectorial y se anima a escribir, aunque sea un par de veces, las ecuaciones, pero calculando como se debe, desde el b por nabla por b, y llega a esto de aquí, se interioriza mucho más con las ecuaciones y ya no parecen tan complicadas. De hecho, se fijarán que son muy redundantes en muchas cosas. Aquí tenemos du de x, du de y, du de z. Acá, segunda derivada de x y z. Luego, lo mismo para la b, la componente en b, con la componente en w. Lo que hacen tan complicadas a estas ecuaciones, que fíjense que ya las simplifiqué harto, porque ya estamos asumiendo que es newtoniano, ¿cierto? Los esfuerzos de corte son lineales, dictados por la viscosidad, multiplicado por una derivada. El ρ era constante, lo sacamos para afuera siempre. Entonces, con todas esas simplificaciones, igual tenemos una EDP donde hay múltiples funciones, que son las velocidades, y múltiples derivadas. Y las mismas funciones, velocidades, multiplicadas por las derivadas, y por derivadas cruzadas o independientes. Entonces, escribirlas en el cálculo se hace más sencillo si es que uno lo practica, y no te atemoriza el hecho de que así tal cual como están aquí, son irresolvibles para un ser humano. ¿Ya? Una cosa más es que aquí las constantes general y digamos siempre van a ser las aceleraciones, las viscosidades, y para simplificarlo aún más, vamos a asumir que ya hemos estudiado los gradientes de presión y conocemos las presiones hidrostáticas, tenemos ciertas nociones de presión, y muchas veces podemos asumir que los gradientes de presión son algún valor conocido, un K, ¿ya? Entonces, lo que nos queda, el desafío... Ah, y ρ, por supuesto, nuestra constante ρ. Y cada una representa una de estas componentes. El ρ representa el movimiento, el momentum del fluido. La otra aceleración de aquí representa los sistemas no inerciales o la gravedad, las fuerzas mágicas. El gradiente de presión representa el movimiento del fluido debido a las presiones, a los cambios de presiones en el medio. Y esta componente de acá representa la viscosidad, ¿cierto? Porque hay roce, entonces también eso va a afectar la forma en que se mueve el fluido. Entonces aquí llego al siguiente punto muy importante. ¿Para qué resolvemos estas ecuaciones? Las resolvemos para conocer U, V y W. Para conocer la velocidad del fluido. Y en cada punto. Eso es lo poderoso que tiene el análisis diferencial. Estamos analizando cómo es el fluido, básicamente. El flujo, ¿cierto? Cómo es el flujo en todo el espacio donde vive este fluido. Imagínense un fluido como quieran, una forma la que quieran. Un río, el viento, la atmósfera, un avión súper bonito. Dentro del viento, un barco en el agua, ¿cierto? Todos esos medios, todos esos fluidos, necesitamos entenderlos, po. El clima, ¿cierto? Los torbellinos, ¿sí? Todos esos movimientos están representados por unas velocidades. Y esas velocidades se resuelven con una buena premisa de cómo es el fluido, si es que es incompresible, bla, 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 viscosidad uniforme, ¿eh? Y resolver estas dudas. ¿Ya? Esa es la gracia, ese es el objetivo de las ecuaciones de Navier-Stokes. La misma repercusión que tuvo Newton con su fuerza igual masa por aceleración, para fluidos serían las ecuaciones de Navier-Stokes. De aquí mismo también se puede deducir el Bernoulli en su forma más generalizada. Nosotros vimos una forma muy simplificada. Y así también ecuaciones de Euler y toda una serie de análisis. Y ya como para concluir,
nosotros probablemente no resolvamos estas ecuaciones cuando trabajemos, ¿cierto? Esto uno pensaría, no, pero es que es como para interiorizarse con los conceptos. Sí, y también para entender cómo funcionan los programas computacionales de fluidodinámica, lo que le llaman los CFD. Cuando yo hago un análisis de cualquier fluido, si yo trabajo en lo que se le ocurra, ¿cierto? Minería, pipeline, lo que sea, y yo hago un análisis en computador, tengo que entender qué estoy resolviendo, cuáles son mis ecuaciones. Al final, ¿qué está resolviendo el computador? Porque como les dije, estas ecuaciones son tan complicadas que las vamos a resolver numéricamente. Entonces, si el computador se va a encargar de hacer el trabajo, al menos yo tengo que saber qué le estoy pidiendo al computador. ¿Sí? Ya, esa fue la premisa. Un poquito larga, pero bueno. Por último, aquí están en coordenadas cilíndricas. Me aseguré de encontrar una forma que estuviese bien escrita, porque detalles tan simples como que esta derivada de aquí esté condensada, así, en su forma más factorizada, ayuda mucho a resolver las IDO. Por eso es que esto para mí sería como el formulario, no sé, un formulario cómodo, ¿ya? Para llegar aquí, agarrar y resolver. Entonces, ahora me voy a ir a una pizarra. ¿Se ve la pizarra, cierto? Sí, se puede ver. Ya, Sí. súper. Entonces, a ver, voy a borrar todo eso. Sí, ya. Entonces, lo que yo quiero hacer aquí es hacerle un pequeño ejemplo, un problema lo más simple de Navier-Stokes, para que vean cómo se ocupan. Entonces, partamos con un flujo entre dos placas. Imaginemos aquí dos placas, ¿cierto? Horizontales. Voy a tratar de escribir bonito. ¿Ya? Y un fluido entre medio de estas dos. Entonces queremos saber cómo va a ser el perfil de velocidad del fluido. Para eso primero vamos a determinar que en esta sección de la placa va a estar mi fluido. Entonces no me va a importar qué va a haber a la izquierda ni a la derecha. Y en esta sección voy a analizar por sección. Es decir, voy a tomar un corte de las placas y decir aquí, los puntos del fluido, ¿qué velocidad tienen? Seguramente ya hemos hablado antes de los perfiles de velocidad, ¿cierto? Que yo a un punto digo, ah, este punto se está moviendo así, hacia la derecha. Este punto también, pero un poquito más rápido. Este muy rápido. Y este de aquí un poquito más lento. ¿Ya? Entonces, esta forma del perfil, que generalmente se rellena siguiendo una línea a través de los vectores, ¿cierto? Esa línea, esa forma, yo quiero conocerla. ¿Cómo se mueve mi fluido? Entonces, agarro las ecuaciones de Navier-Stokes, voy a sacar una foto, la voy a pegar aquí, y de aquí empiezo a trabajar. Entonces, necesito simplificar el problema lo más que pueda. Entonces voy a partir diciendo que voy a considerar un flujo bidimensional. Eso significa que las derivadas en z, ¿cierto? Van a ser 0. Nada va a cambiar en z. Yo analizo las placas aquí o más allá, más cerca, más adentro, más afuera de la hoja, ¿cierto? Y no va a cambiar nada. Entonces la derivada en z, 0. Voy a decir que es un régimen estacionario. Entonces las derivadas temporales también van a ser 0. ¿Ya? Voy a decir que... ¿qué más puedo decir? Voy a usar la condición, esta condición siempre se cumple, condición de adherencia. Quiere decir que el fluido siempre va a tomar la velocidad del fluido, va a tomar la velocidad del sólido, el cual haga contacto. Es decir, si la placa en este punto está quieto,
Entonces, el fluido que hace contacto con la placa también va a estar quieto. El fluido se adhiere al sólido. Voy a hacer la condición también de no penetración. Es decir, el fluido no entra al sólido. O dicho de otra forma, impermeable. ¿Ya? El fluido no traspasa el sólido. No hay cambios de medio. Otra simplificación va a ser gravedad nula, porque para mí, según el movimiento del fluido, va a ser despreciable que la gravedad trabaje dentro de las placas. Porque si genera un peso, este peso para mí va a ser despreciable según el movimiento del fluido. ¿Y qué más voy a decir? Ya, quedémonos con eso. ¿Qué va a pasar? Disculpa, ¿Sí, dime? ¿qué significaba la condición de adherencia y de impermeable? La condición de adherencia dice que si el fluido está en contacto con un sólido, el fluido toma la velocidad del sólido. Y la condición de impermeable es que el fluido no traspasa el sólido. Ya, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a traducirlo en matemáticas. Entonces partamos cancelando. La gracia de partir de esta foto, y ustedes pueden imprimir el formulario o trabajar en su tablet, no sé, es que uno parte de estas ecuaciones y tacha. Por ejemplo, voy a decir, esta es mi condición, simplificación 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando yo esté desarrollando y explicando mi desarrollo, voy a decir, esto de aquí, 0, por la condición 2. Las derivadas temporales son nulas. Este de aquí también, este de aquí también. ¿Ya? Dije el flujo era bidimensional. Aquí también puedo decir que como es bidimensional, el fluido no se mueve en Z, por lo tanto W también es 0. Entonces, eso ya es muy fuerte, ¿cierto? Ya con irnos a lo bidimensional, se simplifica mucho porque todas las derivadas del W son nulas. Todo esto por condición 1. 1, 1, 1. Acá también, segundas derivadas, chao. 1, 1, 1. Las derivadas en Z, esto es 1, 1. Derivada en Z, chao, chao. ¿Sí? No hay más derivada en Z, no más W. Aquí hay un W. No, eso ya está cancelado. Se puede cancelar tanto por W como por la derivada de Z. Lo voy a hacer un poco de zoom también. Quizá no se ve bien. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo la condición de adherencia, no la puedo usar ahora. Condición impermeable tampoco. Y gravedad nula. Esa es la condición 5. Entonces, ¿El de P de Z también es 0? también, gracias. Esto es 1. Y la arrojé entonces 0 por condición 5. Ya. Ahora nos falta agregar la ecuación de continuidad. Esto debería llamarse clase de Navier-Stokes y continuidad. Porque tenemos esta ecuacióncita acá, que también nos va a ser útil. ¿No? ¿Sí? Entonces, para esta ecuación, tenemos dw de z, 0, por condición 1. Y eso. Y fíjense, bueno, aquí ya podemos partir resolviendo, pero con las simplificaciones que he hecho, aquí ya me está quedando una EDP, pero con derivada, digamos, derivada separada. O sea, sí, derivada separada. Pero puedo hacer una simplificación más. Simplificación 6. El fluido es desarrollado. ¿Qué quiere decir eso? Flujo desarrollado. Eso me está diciendo que
donde yo analice el perfil, estoy haciendo un análisis bidimensional, pero en una sección de X. A ver. X va así, ¿ya? Entonces, mi sección, esta sección de aquí, podría ser un X0, ¿cierto? Una X en particular. Lo que yo estoy diciendo con flujo desarrollado es que si este análisis lo hiciera en una sección un poco más atrás o un poco más adelante, el perfil de velocidad va a ser el mismo, no va a cambiar. Creo que también lo mencioné antes, pero no importa. Me refiero antes en clases anteriores, pero es bueno siempre repasar. Imagínense que el perfil es así, una guatita. Entonces, si hago el análisis un poquito más atrás, voy a conseguir el mismo perfil. Y un poquito más adelante, el mismo, y así. Por lo tanto, matemáticamente, eso se traduce en que la derivada en X es 0. Pero la derivada de la velocidad del flujo. El perfil del flujo no varía en X. Y con eso ya estamos ready. Porque fíjense aquí, esto se elimina por 6. Esto se elimina por 6. Esto se elimina, esto se elimina. ¿Ya? Y esto se elimina. Esos 4 lo elimino por 6. Y ahora, aunque aquí esté un poquito desordenado, fíjense que nos está quedando una derivada en Y solamente. Más los gradientes de presión, que pueden ser bidimensionales. La presión se puede ver en plano, en bidimensional. Pero al final lo que quise decir con la simplificación 6 es que el perfil que a mí me importa es una variación en Y. Es un cambio de la velocidad en coordenada X y el cambio es en dirección Y. El flujo va en X y cambia en Y. ¿Ya? Y también se me está pasando un poco la mano diciendo, obvio que si el flujo viene por aquí, se va a mover a la derecha nomás. Sí, pero todavía no he demostrado que la B corta es cero o otra cosa. Si el fluido en realidad podría estar haciendo una cosa así, un zigzagueo. Podría estar generando, no sé, turbulencias, vibraciones, ¿ya? Entonces, todavía no lo tengo del todo listo. Y para eso, para tenerlo listo, ocupé estas otras dos condiciones. Impermeable y adherencia, que las voy a usar ahora mismo. Con esto de aquí, rescatamos de la primera ecuación un V de U de I igual a ρ. Rho V de U de I igual a menos dP de X más mu d2U de I2. De la segunda tengo hasta aquí, tengo ρ V dB de I igual menos dP de I más mu mu d2 V de I2. Y la última, todo es cero, ¿cierto? Si quisiera rescatar algo de aquí, si yo dijera, el flujo es bidimensional, la derivada en z es 0, yo podría decir, la derivada de la velocidad del flujo en z es 0, ¿ya? Entonces, salvo el dp de z, por ejemplo, lo coloco aquí, pero igual 0 igual a menos dp de z. Entonces, igual es 0. Si no hay cambio de flujo en z, no hay cambios de presión.
porque tampoco hay gravedad. Entonces no pasa nada en Z. Por lo tanto, la tercera ecuación igual me estaría entregando cierta información útil. Si es que no fuese tan simplificador. Y dijera ya, bueno, ¿qué pasa con el gradiente en Z? Claramente es cero, gracias a la tercera ecuación. Por lo tanto, de aquí ya sé que la presión es una función solo de X y de Y. ¿Ya? Y por último, la cuarta ecuación me dice de V a dI igual a 0. Con todas las simplificaciones, con el modelo que yo me establecí, llego a un resultado de este tipo. Que puedo seguir trabajándolo. Si la velocidad derivada en I es 0, entonces yo la puedo integrar, ¿cierto? En I, y decir, la velocidad D, que es la componente en I, no depende de X, ya dije, y no depende de Z. Entonces, tiene que ser una constante. Llamémosle C1. Aquí recordarán un poco el auxiliar 1. Hay que tener cuidado con las constantes de integración. Si es que acaso dependen, si es que en realidad son funciones de las otras variables, o no. En mi caso, D corta estaría dependiendo solo de I. Así que, sí o sí, tiene que ser una constante, según la información que me entrega la ecuación de continuidad. Pero si ocupo las condiciones de adherencia y impermeable, me fijo que la velocidad en I, el momento en que toque a la placa, por ejemplo, en I igual 0, o en I igual L, si es que esta placa tuviese un largo L, ¿cierto? Tiene que ser 0. Las placas están detenidas. Esa es otra condición que yo me pongo. Entonces me agrego aquí una condición de borde. Y ojo, aquí yo me estoy dando el modelo. Obviamente cuando ustedes resuelven un problema, el modelo se los van a dar. ¿Ya? Lo importante aquí es saber interpretar las simplificaciones que necesito y que puedo hacer a lo matemático. ¿Ya? Eso es trabajar con las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, la condición de borde que yo me impongo es que la velocidad en I igual 0, es 0, porque la placa está detenida y tiene que tomar la misma velocidad. Y además, como es impermeable, no habría otro caso. Es decir, si la placa se estuviese desplazando, digamos, la placa estuviese moviéndose en X, y la velocidad o la placa de abajo, ya, puse I igual 0. Entonces, si la placa de abajo o la de arriba se desplazara, y aquí yo coloco una velocidad, la velocidad en I, la componente en I, sigue siendo 0. La placa no se mueve. ¿Ya? Al final, estas dos están íntimamente relacionadas y podríamos decir que es lo mismo, ¿ya? Porque no puede traspasarla. Entonces, sí o sí debe tomar la velocidad que tiene la placa. Entonces, esto sí o sí tiene que ser 0. Por lo tanto, C1 es 0. Que es lo mismo que decir que la velocidad en I es 0 en todo el espacio. Aquí me di la vuelta larga. Una vez que uno ya hace este análisis, no hace falta la matemática, ¿cierto? Yo puedo argumentar. Sabemos que dB de I igual 0, por lo tanto, por condición de adherencia y de impermeable, la velocidad en I debe ser nula. B corta igual 0. ¿Ya? Entonces, si B es 0, ¿qué pasa con el resto de las ecuaciones? Se van a simplificar un millón. Aquí hay una B corta, chao. Aquí hay una B corta, chao. Aquí hay una B corta, chao. ¿Qué me está quedando? De aquí me está quedando, esto ya lo usé. De la segunda me está quedando, esto también obviamente es 0. De B de I ya dijimos que era 0. Me está quedando 0 en negro. 0 igual menos dP de I. Es decir, la presión más encima no depende de I. Es decir, P, la presión es una función solamente de X. ¿Ya? Y por lo tanto,
podemos hacer la derivada en x de p, esto está bien. Aquí nos está quedando 0 al lado izquierdo, igual a menos de p de x más mu de 2u a de i, 2. ¿Ok? Esta ya la usamos, perfecto. Esto ya lo usamos, lo usamos. La continuidad lo usamos. Parece que lo único que nos está quedando va a ser esto. Y esto, claramente, es la solución al perfil de velocidad del fluido. Ya que como no nos queda v corta, ni tampoco nos queda w, solo nos queda una velocidad en la coordenada x, que es u. Entonces yo estaba bien con mi supuesto. El fluido solo se va a mover en dirección x. ¿Y cómo se va a mover? ¿Qué forma va a tener este perfil? La forma que dicte esta ecuación diferencial. Y esa ecuación, si consideramos un dp a dx que solo depende en x, entonces esto yo lo puedo considerar como una constante para i. Porque tengo menos k más mu por la segunda derivada de u. Solo en i, porque ya sabemos que es la única variable que importa. ¿Qué es esto? Uno de los servicios no funciona. ¡Qué miedo! ¿Todavía estoy vivo? Me quedan 5 minutos, vamos a terminar en 5 minutos. Se me escucha bien, ¿cierto? Esto no es un problema de conexión mío. Sí, No, no, Y se todo escucha bien. bien, no tengo problema. Ya, súper. Entonces terminemos este problema. Dije que dp a dx era constante para i, ¿cierto? Porque ya lo deducimos de las otras ecuaciones de Navier-Stokes. Por lo tanto, u2' va a ser igual a k dividido en mu. Y esto ustedes sabrán que es, lo voy a resolver aquí mismo, integro una vez, me queda i más otra constante, le voy a llamar k1, que no depende de x ni de z, porque ya sabemos que no depende de las otras cosas. Y una vez más, integro, se va el prima, me queda dividido en 2 cuadrado por i, eso parece un 4, por i más k2. Y aquí me disculpo porque volví a cometer el terrible pecado de desordenarme en los cálculos y hacer un diagrama de flujo. Pero bueno, la ecuación final sería esto de aquí, que claramente es una parábola. ¿Y qué parábola va a ser? Es decir, va a ser una parábola... Oye, volvamos al esquema, me refiero a esto. No, vamos a hacer otro porque ese está muy feo. Tengo las placas. Va a ser una parábola así. Va a ser una parábola así. Va a ser una parábola así, donde las velocidades son así, así, o así. ¿Cómo va a ser? Bueno, eso claramente lo va a determinar las constantes, ¿sí? Y para sacar esas constantes necesito más condiciones de borde. ¿Cuántas condiciones de borde? 2. Generalmente se necesitan 2 para cada velocidad. Y generalmente los problemas va a ser despejar una sola velocidad. Porque, como les contaba antes, en el paso intermedio que hice, si yo no resuelvo para un b corta igual 0, me queda bastante más trabajo que hacer, ¿cierto? Tengo dos funciones, u y b. A veces me podría quedar incluso sumas aquí, sumas de derivadas en ambas ecuaciones. Me podrían quedar mucho más términos. Por lo tanto, este problema sencillo es como al nivel que nosotros vamos a hacer. Flujo entre placas, en tuberías circulares, y ocupamos cilíndricas, ¿ya? Entonces, les podría dejar como un pequeño propuesto, y aquí terminamos,
que apliquen las condiciones de borde que a ustedes les guste. Aquí yo podría poner un ejemplo. En la placa de arriba se mueve con una velocidad u y la placa de abajo está quieta. Aquí 0. Entonces, mis condiciones de borde serían u en i igual 0 en el suelo. Por condición de adherencia, tiene que ser la velocidad de la placa, 0. Y u en i igual l, tiene que ser la velocidad de la placa de arriba, que es u barra. Y sin olvidar que k solo, sin subíndice, es el gradiente de presión. Por lo tanto, también tengo que conocer el gradiente de presión. Y por lo general, una simplificación que yo les invito a hacer, que es muy sencilla, es asumir que es un gradiente lineal. Entonces, no me puedo desordenar más. Aquí. De P a dx, asumámoslo una constante, ¿cierto? K, que va a ser delta P partido en, no sé, delta X. Y aquí ustedes pueden decir, delta P es P2 menos P1, ¿cierto? Hay una P1 al comienzo, una P2 al final. Y pueden ver qué pasa si P1 es mayor a P2 y qué pasa si lo contrario, P2 es mayor a P1. Esto va a ser positivo o negativo. Va a cambiar la constante que acompaña el cuadrado. Entonces, esta parábola va a ser diferente, ¿cierto? Va a mirar así, o puede mirar también el lado contrario. Si es que hay un gradiente de presión muy fuerte en el sentido contrario. También podría ser una recta, ¿ya? Entonces, todas esas opciones y el saber interpretar la ecuación que me dé resultante en una forma de perfil de velocidad va a quedar de propuesto para que ustedes sigan ejercitando. Y en la clase que vamos a tener el martes, vamos a seguir haciendo un análisis parecido en coordenadas cilíndricas. Y ya con esto, espero que haya servido este análisis. Si lo hacen detenidamente y entienden cada uno de estos pasos, les aseguro que pueden resolver cualquiera de los ejercicios que les dejé en el Drive o cualquier ejercicio de control. Más alguna que otro truco, pero que ese truco lo iremos reforzando en clase grabada, o se darán como indicación en el problema. Como solo con un ejemplo, y con esto termino, yo puedo calcular el caudal en esta sección, ¿cierto? Si es que me acuerdo que el caudal era una integral en el área de la velocidad, ¿cierto? Entonces, conociendo ese perfil, lo integro en la sección de placas y sé cuánto fluido está fluyendo entre mis placas. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, no hay consultas. ¿Qué les parece el tipo de análisis? ¿Es más complicado o menos complicado que el control 1? O sea, yo no puedo decir porque yo ya di un ramo que tenía que ver con esto, pero ¿Sí? yo lo siento menos complicado. ¿Y para ti cómo fue aprender? ¿Crees que cómo fue el proceso? ¿Ahora lo encuentras más O sea, fácil? ahora lo encuentro mucho más fácil. Porque, o sea, porque la vez que lo di y tuve problemas fue porque. Pero no este ramo en específico, otro. Fue por cuando se añadieron equipos, cuando se añadió trabajo. Ah, ya. Claro. Uno puede seguir complicándolo todo lo que quiera. Ya con trabajar con las ecuaciones originales es un suplicio. Pero bueno. Gracias por el aporte. Ya, si nadie tiene dudas, si quieren nos podemos quedar 20 minutos reforzando lo que quieran. Si no, lo dejamos aquí, lo terminamos. Ya, entonces si alguien se quiere quedar, me avisa. Si no, muchas gracias por venir. Y nos vemos el martes, ¿ya? Chao, Gracias, Brian. gracias por la auxiliar. Que te vaya bien, Chao. Brian. Vale, Gracias. chao. Chao, que estés bien. Chao.